El sol, fuente de luz, vida y calor, que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Dentro de él se esconde un peligro, el cual es los rayos ultravioleta, o también conocido como rayos UV. Estos rayos UV nos pueden perjudicar la salud de una forma muy grave, pero existe alguien que se encarga de cuidarnos de los rayos UV y es la capa de ozono. La capa de ozono nos permite recibir los rayos del sol protegiéndonos de los rayos UV. Pero en estos tiempos ha pasado algo con la capa de ozono, se ha ido debilitando. ¿Qué crees que es lo que ha pasado con esta capa de ozono? ¿Cuál crees que sea la razón por la que se está debilitando? Te voy a dar unos minutos para que lo pienses. ¡Ay, qué fácil! ¡No, pongan un problema más difícil! No, yo me lo sabía con manzanas. Bienvenidos a la experiencia 3, donde elaboraremos formas para proteger nuestro cuerpo de los rayos UV, empleando materiales amigables con el medio ambiente. ¿Y cuál será el problema entonces aquí? Recuerden, tenemos que trabajar bajo un problema para encontrar una solución a través de la metodología de Side Thinking. ¿Será cómo podríamos llevar a cabo acciones para proteger nuestra salud y el medio ambiente? Este sería entonces el reto que nos plantearíamos. Vamos a comenzar ahora con las actividades de esta tercera experiencia de aprendizaje. Ya tenemos el problema, el cual es cómo llevar a cabo acciones para proteger nuestra salud y el medio ambiente. Ahora debemos tener un punto de partida, porque la metodología de Side Thinking no parte desde este problema, sino desde el punto de partida, también llamada el reto, también llamado el desafío. Entonces, ¿a qué me refiero con un punto de partida? El punto de partida podría ser, por ejemplo, yo me planteo una situación en la que elaboro prendas de vestir que me protejan de los rayos UV empleando fibras naturales. Encuentro un producto que me proteja la piel de los rayos UV y que no contamine el medio ambiente. Quiero crear un accesorio que me proteja cuando salga al sol y que no contamine el medio ambiente. ¿Entendemos? Este es el punto de partida desde el cual yo voy a comenzar a plantear todos los pasos de la metodología de Side Thinking. Como les repito, no es desde el problema del cual yo inicio a trabajar, sino desde el punto de partida que se genera a partir del problema. Entonces, ahora la actividad que vas a realizar es redactaremos nuestros puntos de partida. Podemos tener ideas muy creativas. Vamos, comencemos entonces a redactar nuestros puntos de partida en el documento que se está compartiendo a continuación. 2000 años más tarde. Ya tengo el reto, o el desafío, o el punto de partida. Ahora con este reto puedo iniciar la primera etapa llamada empatizar. Empatizar es la primera etapa de la metodología de Side Thinking. Pero antes de que comencemos con esta etapa, pregúntate, ¿con quién vas a empatizar? ¿Con un adulto? ¿Con un joven? ¿Con un niño? ¿Con un varón? ¿Con una dama? Es indistinto si es varón o dama. Posición económica A, B o C. Vive en el cono norte, en el cono sur. Estas características de la persona con quien vas a empatizar se denomina arquetipo persona o buyer persona. Yo debo tener las características de con quien yo quiero empatizar. Define las características en este momento de la persona con la que vas a empatizar. Y ahora, una vez que tengas estas características listas, vamos a pasar a aplicar la técnica para empatizar. Empatizar significa ponerse en los zapatos de la otra persona. En este caso, en la metodología de Side Thinking, cómo yo lo entendería, qué siente, qué necesita, y hay muchas técnicas para poder empatizar. Existe el Focus Group, existe el Customer Journey Map, existe la entrevista. Vamos a utilizar ahora la entrevista. ¿Quieres que te explique cómo hacer una entrevista y en qué consiste y qué es una entrevista? Vamos entonces a utilizar esta técnica para poder empatizar con mi cliente o con la persona a quien le voy a brindar el producto o el servicio. Vamos a ver entonces cómo crear una entrevista. Ahora vamos a comenzar hablando de la entrevista. La entrevista es una técnica y consiste en el diálogo, en la conversación, a través de preguntas. El entrevistador comienza a preguntar
y el entrevistado responde, pero todo esto es parte de un mismo tema. No es un cuestionario, no son preguntas al azar, no. La primera pregunta debe tener relación con la segunda y así sucesivamente. Las preguntas entonces buscan entender la necesidad del cliente. Este es el propósito, entender qué necesita. Por esta razón emplearemos la técnica de preguntas básicas en la noticia, como por ejemplo preguntando qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Por ejemplo, ¿cómo te proteges del sol? Me contesta, me protejo del sol con una ropa. ¿Qué productos parecidos has utilizado entonces para protegerte del sol? Te comenta que ha usado algún producto parecido o algún material parecido. ¿Lo ven? A la respuesta que acabo de dar ya debería decir qué prenda. Adecuas la pregunta según la pregunta anterior. Todo tiene que formar parte de una misma secuencia. ¿Quién más utiliza estas prendas en tu casa? Y así te puedes adecuar al cómo, qué, quién, al por qué. Lo importante es entender qué necesita tu cliente. Por eso es que tienes al inicio tu desafío ya planteado. Entonces, ya con este esquema de qué es la entrevista, vamos a comenzar a elaborar la nuestra. No olvides, te sugiero que utilices el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, y todo sea parte de una sola conversación. Comencemos entonces. Muy bien, ahora vas a plantear 7 preguntas. ¿Qué le harías a tu cliente? Preguntas tentativas porque recuerda que las preguntas podrían fluir de una manera distinta durante la entrevista. Vas a tener 2 productos, las 7 preguntas tentativas de tu entrevista y el reto. Y estas van a ser colocadas en el documento que se te va a presentar después del video. Vamos a comenzar entonces con la clase.